Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en nuestra clase número 3 del Diplomado de Estadística que lleva por título Estadística Inferencial. Esta clase ya está un poquito pesada, pero es muy interesante. Vamos a empezar. Bien, abrimos la pregunta entonces. ¿Qué es la estadística inferencial? Se llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones. Puede inferir propiedades, conclusiones, tendencias a partir de una muestra. Yo ya hice mi estudio de muestreo, calculé mi número de muestra, obtuve los individuos que son representativos de la población, saco de ellos mis datos, los analizo y entonces puedo hacer conclusiones de esta muestra, pero que aplican a la población. La estadística inferencial emplea entonces mecanismos que le permiten llevar a cabo deducciones. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Pues propiamente los análisis de datos. Ejemplos de análisis de datos tenemos muchos. Por ejemplo, aquí les traigo una lista muy breve, lo advierto, muy breve. El primero que les traigo es la prueba de diferencias entre medias, que es la base de la estadística, que se llaman pruebas de T, con sus distintas variantes. Acuérdense que hay muchas pruebas de T. El estadístico de eje cuadrado, los análisis de regresión y correlación, análisis de varianza, análisis de riesgo, etc. Hay dos conceptos que se relacionan con la estadística inferencial porque son campo de acción de la misma. Se dice que uno de los problemas o los dos problemas que resuelve la estadística inferencial es por un lado la estimación y por otro lado el contraste de hipótesis. ¿Qué es la estimación? Miren, aquí les traigo un ejemplo para que se resuelva esta duda, para que se resuelva el concepto de estimación a través del mismo. Tengo un conjunto de individuos en color gris y en color rojo que representan a una población, pero yo no voy a estudiar a la población. De aquí voy a obtener una muestra, que son los individuos de color rojo, y como yo hice un estudio de muestreo adecuado y apropiado, yo como investigador o analista de datos garantizo que esos individuos de color rojo son representativos de la población. A través de la estimación, valga lo que voy a decir, voy a estimar el peso promedio de la población usando el peso promedio de la muestra. No voy a medir, no voy a tomar el peso de la población, puesto que ya hice un estudio de muestreo. Pero como yo garantizo que es una muestra representativa de la población, a partir del peso de la muestra, puedo entonces estimar el peso de la población. Este es uno de los campos de acción de la estadística inferencial. El segundo, que vamos a resolver con el mismo ejemplo, se llama contraste de hipótesis. Contraste de hipótesis significa, una hipótesis significa probar o demostrar. A partir de esta muestra que yo extraje de la población, entonces voy a demostrar que el peso promedio de la población es de 65 kilogramos. Estas son las dos cosas que resuelve la estadística inferencial. De manera general, primero debemos considerar que va a estimar con mi ejemplo el peso promedio de la población a través de una muestra y después va a ser una hipótesis, probar que el peso promedio de la población en este caso es de 65 kilogramos. Vean cómo hablo de poblaciones a partir de muestras, porque yo garantizo que mi muestra es representativa de la información, de la población. Entonces, ambas, tanto la estimación como el contraste de hipótesis, se trata de generalizar la información obtenida de una muestra a una población. Eso es la estadística inferencial. Eso hace la estadística inferencial. Por eso, a lo largo de nuestro diplomado, primero vamos a ver todas las técnicas de muestreo y su aplicación antes de meternos con la estadística inferencial, porque yo debo garantizar, me he cansado de repetirlo, que la muestra debe ser representativa
de la población. Si no, no se vale hacer inferencias, ni deducciones, ni conclusiones. Por supuesto, uno de los campos de acción de la estadística inferencial es la epidemiología médica. Y de aquí vamos a ver con el ejemplo del cual vamos a partir el día de hoy. No es objeto de este primer módulo introductorio ver todos los posibles análisis o quizás la mayoría de los posibles análisis o las diferentes metodologías estadísticas de las que nos podemos valer para hacer inferencias. No es su objeto. Pero ya que el campo de aplicación, uno de los más grandes campos de aplicación de la estadística inferencial es la epidemiología médica, vamos a ver una prueba que queda muy ad hoc con el tema. Y esta prueba son las medidas de efecto en tablas de 2×2. ¿Cuáles son los temas que abordaremos en esta primera clase de estadística inferencial que les digo nada más es así como una pasadita de mantequilla porque por supuesto son muchísimas más las metodologías estadísticas que podemos ver para el análisis de datos y por tanto para hacer inferencias y obtener conclusiones? Pero no es el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es nada más presentarles un ejemplo basado en uno de los campos de acción más grandes de la estadística inferencial, que es la epidemiología médica. Seguramente ustedes ya habrán escuchado hablar del concepto y significado de riesgo relativo y razón de momios. Bueno, pues en esta clase aprenderemos a calcularlos de manera manual, pero también en los diferentes programas estadísticos, porque ya les tengo preparados un par de ejemplos para las clases prácticas. Segundo, veremos el cálculo e interpretación de razón de momios y riesgo relativo, razón de momios en una tabla de 2×2. Y al final estudiaremos una serie de medidas de impacto poblacional que se obtienen en estudios de cohorte o a partir de estudios de cohorte. Para comenzar, analizaremos el significado de riesgo relativo, que es la medida de asociación en los estudios de cohorte o en los estudios de seguimiento. Un estudio de cohorte es aquel que se reclutan un grupo de individuos, vean ustedes, de una población, entonces yo recluté una muestra, ninguno de los cuales manifiesta en el momento en el que los recluté la enfermedad que yo como investigador estoy interesada en estudiar. Ok. Después a estos individuos se dividen en dos grupos, aquellos que están expuestos al factor que yo deseo relacionar con la enfermedad y aquellos que no están expuestos al factor que yo deseo relacionar con la enfermedad. Estos individuos, por supuesto, se siguen en el tiempo durante años y al final de este periodo de seguimiento yo voy a contar en cada uno de los grupos, es decir, en aquellos que estuvieron expuestos al factor que deseo relacionar con la enfermedad y en los que no estuvieron expuestos al factor que deseo relacionar con la enfermedad, cuántos individuos se enfermaron en cada grupo y también cuántos no enfermaron. Cuando yo divido el cociente entre la ocurrencia del evento en el grupo expuesto y la ocurrencia del evento en el grupo no expuesto, entonces yo obtengo el riesgo relativo, que es una medida de asociación. En esta diapositiva vamos a ver cómo se interpreta el riesgo relativo o los valores de riesgo relativo y ustedes van a inferir que en efecto es una medida de asociación. Si el valor del riesgo relativo acaso me diera el valor de 1, yo puedo inferir que el riesgo en los expuestos es igual al riesgo que tienen los no expuestos y por tanto no puedo establecer la asociación. Aquí lo traigo con un ejemplo para que quede un poquito más claro. Esto nosotros le llamamos cohorte expuesta. Aquí está expuesta esta cohorte a un patógeno, al que ustedes quieran, y aquí tengo a la cohorte no expuesta. Y en el seguimiento, al concluir el periodo de seguimiento, yo me di cuenta que en la cohorte expuesta uno de los individuos enfermó, pero de la misma manera en la cohorte no expuesta uno de los individuos también enfermó. Entonces no se puede establecer la asociación. Tenemos el segundo escenario, donde el riesgo relativo es mayor que 1,
Esto quiere decir que el riesgo en los expuestos fue mayor al riesgo en los no expuestos y entonces se establece una asociación positiva. En el caso de nuestro ejemplo, habrá una asociación entre la exposición al patógeno y el desarrollo de la enfermedad. Vean ustedes aquí como tenemos a la cohorte expuesta. ¿Expuesta a qué? Pues a un patógeno determinado, y la cohorte no expuesta. Resulta que en la cohorte expuesta, los dos individuos que participaron o que fueron parte de este grupo enfermaron, mientras que los dos individuos que forman parte de la cohorte no expuesta se mantienen sanos. Por tanto, se establece la asociación positiva. El tercer y último escenario hace referencia a lo siguiente: es si con el riesgo relativo obtuviéramos valores menores que 1. Eso quiere decir que el riesgo en los expuestos fue menor al riesgo en los no expuestos y se establece una asociación negativa. Vean ustedes, aquí tengo mi cohorte de expuestos, nuevamente expuestos al patógeno, y aquí tengo la cohorte de no expuestos al patógeno. Y resulta que ninguno de los individuos de la cohorte expuesta enfermó, y aquí al menos uno de los individuos de la cohorte no expuesta enfermó. Sí hay una asociación, pero la asociación es negativa, y ante un escenario más complejo, pudiéramos incluso establecer o inferir o concluir que la presencia o la exposición a un patógeno determinado es un factor protector, en este caso, para este último ejemplo. Ahora vamos a ver el concepto y significado de razón de momios. La razón de momio es una tasa, un cálculo que se aplica en estudios transversales, en estudios de casos y controles y metaanálisis. En esta sesión nos centraremos en los estudios de casos y controles. También se le conoce como razón de momios u odds ratio. Los estudios de casos y controles son toda una experiencia muestral. A partir de una población, yo determino, no obtengo una muestra como tal, sino obtengo dos. Una que se llama casos, que son individuos ya enfermos o personas enfermas o que padecen una enfermedad determinada, y otra que se llama controles. Les repito que es una estrategia, toda una estrategia muestral, sobre todo centrada en la adquisición de los controles, porque los casos pues son personas enfermas y enfermos están, pero los controles es muy difícil determinar, no es muy difícil determinar, es muy difícil demostrar que no tienen la enfermedad, y a veces, porque la ejecución de pruebas para determinar que no tienen la enfermedad a veces no son éticas, a veces, no siempre, ¿ok? Yo no le puedo decir a alguien, exponte a un conjunto de paneles y pruebas que incluso pudieran ser invasivas para determinar que tú no tienes una enfermedad dada. Esa es la parte crítica de la obtención de los controles en los estudios de casos y controles, pero más allá de eso, porque hay mucha gente que sí está dispuesta a hacerlo, siempre nos dicen a nosotros como analistas de datos, ok, ¿y tus controles de dónde son? Tus controles son de base hospitalaria, tus controles son de base poblacional, etcétera. Entonces, a veces en los estudios de casos y controles se requieren más de un grupo control. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las estrategias de muestreo. Total, que les decía que los estudios de casos y controles son toda una experiencia muestral. Pero más allá de eso, ya determinamos cuáles son los casos, que son las personas que padecen la enfermedad o que están enfermas, aquella condición que yo estoy interesada en estudiar, y los controles son personas que yo garantizo que no tienen ese padecimiento. Y entonces les asocio, les pregunto, por ejemplo, hago una encuesta. Vamos a suponer que son casos y controles con cáncer de pulmón. Hago una encuesta y les pregunto, oiga, ¿usted es fumador? ¿No? E identifico en cuántos de los casos hubo personas expuestas al factor de estudio, que en este caso es el antecedente tabáquico. Y lo mismo en los controles, hago mi encuesta y les pregunto, oiga, ¿usted es fumador? Y cuento cuántas personas estuvieron expuestas al factor de estudio, repito, en este caso es el antecedente tabáquico. Hago lo mismo que en el estudio de cohorte, resuelvo cuántos de los casos estuvieron expuestos al factor
y cuántos estuvieron no expuestos o no estuvieron expuestos y lo divido. Lo mismo en el caso de los controles. Cuento a los expuestos, cuento también a los no expuestos y los divido. De tal manera que al final yo puedo hacer una razón matemática en los casos y los controles. Ajá. Esta situación se le conoce como una tasa, ¿sí? Una tasa que me permite inferir una posible asociación, pero como tal no es una asociación, ¿sí? Porque no es un evento que yo hubiera seguido de forma prospectiva. Esta asociación entrecomillada obtenida de un estudio de casos y controles, lo ideal es que se valide en un estudio de seguimiento para entonces sí obtener la verdadera asociación entre un factor y el desarrollo de la enfermedad. Es importante tener en cuenta esto. La razón de Momius es una tasa que me permite inferir una probable asociación, pero como tal no es una medida de asociación, a diferencia del riesgo relativo, que es la medida que yo obtengo en los estudios de seguimiento o en los estudios prospectivos. Esto, al ser de un estudio retrospectivo, no lo puedo plantar en una mesa como una asociación real, pero sí puedo inferir, sí puedo sacar conclusiones. Y la conclusión es que probablemente existe una asociación que deberá ser validada en un estudio de seguimiento. Bien, vamos a ver cómo se da el cálculo de la ración de riesgos o el riesgo relativo en una tabla de 2 por 2. Entonces aquí nos dice el problema. Calcule usted el riesgo relativo en un estudio de seguimiento, en un estudio de cohorte, que como ya les mencioné es un estudio prospectivo. Entonces seguimos para determinar si un grupo de personas desarrolla la enfermedad y también aquellos que no desarrollaron la enfermedad. Fueron previamente seleccionados. Acuérdense que aquí ya estoy haciendo el análisis. Ya estoy haciendo el análisis. Ya concluí mi periodo de seguimiento. Entonces ya tengo perfectamente identificados aquellos individuos que se expusieron al factor de mi interés, al factor que estoy estudiando y que quiero relacionar con una enfermedad determinada, y también ya tengo perfectamente identificados aquellos que no se expusieron a un evento de interés. Al evento de interés. Entonces, bueno, voy a contar cuántos de los expuestos desarrollaron la enfermedad y cuántos no desarrollaron la enfermedad. De este lado tengo los totales. Es fácil inferir que la suma de A más B es el total de expuestos. De la misma manera, la suma de C más D será el total de los expuestos, de los no expuestos, perdón. Y después voy a calcular la tasa de incidencia de la enfermedad, dividiéndola en dos vertientes: la incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. De tal manera que la incidencia de la enfermedad en el grupo de los no expuestos resultará dividir a aquellos expuestos que desarrollaron la enfermedad, que es el grupo A, entre el total de expuestos. Lo mismo sucede con la tasa de incidencia de la enfermedad en los no expuestos, la cual resultará de dividir a las personas que desarrollaron la enfermedad en el grupo de no expuestos entre el total de no expuestos. La incidencia es una medida de riesgo directo, ¿ok? Por eso se llama medida de asociación. La incidencia también es una medida de riesgo absoluto, por eso puedo considerar la absoluta asociación. ¿Cómo se calcula entonces el riesgo relativo? Pues resulta de dividir la incidencia de la población expuesta entre la incidencia de la población no expuesta. Y aquí les presento la fórmula, se las dejo un poquito para que ustedes tengan oportunidad de analizarla. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo de riesgo relativo en un estudio de cohorte para resolver un ejemplo. Se trata de un estudio prospectivo, déjenme sacar aquí el cursor.
Se trata de un estudio prospectivo de 3.000 fumadores y 5.000 no fumadores para investigar la relación entre el tabaquismo y la enfermedad coronaria. Entonces, se hizo un estudio de seguimiento para determinar cuántos de los fumadores, de los 3.000 fumadores, desarrollaban la enfermedad y cuántos de los no fumadores, o sea, de los 5.000, también desarrollaron la enfermedad. Vean ustedes cómo recopilé mis datos en esta tabla de contingencia, donde tengo que 84 fumadores de los 3.000 fumadores desarrollaron enfermedad coronaria, mientras 2.916 no desarrollaron enfermedad coronaria. Dentro de los no fumadores, 87 desarrollaron enfermedad coronaria, mientras 4.913 no desarrollaron enfermedad coronaria. Los totales, como ya no los dictó el problema, son 3.000 fumadores y 5.000 no fumadores. Los 3.000 resultan de la suma de 2.916 más 84 y los 5.000 resultan de la suma de 4.913 más 87. Recordemos que para calcular las incidencias en los expuestos y en los no expuestos aplicamos la siguiente fórmula. Debemos dividir a los 84 fumadores que desarrollaron enfermedad coronaria entre el total de fumadores, o sea, 84 entre 3.000 que da 0.028. Lo mismo para los no fumadores, debemos dividir 87 entre el total de no fumadores, 87 que sí desarrollaron enfermedad coronaria. Si yo divido 87 entre 5.000, me da un valor de 0.017. Pero resulta que aquí mi tabla me está indicando que la incidencia la debo calcular por 1.000 personas. Acuérdense que puede ser por 10.000 o por 100.000. El investigador en este caso lo está calculando por 1.000 personas por año. Eso quiere decir que 0.028 lo multiplicó por 1.000 y da 28 por cada 1.000 personas al año en los expuestos. Esa es la incidencia de enfermedad coronaria en fumadores. 28 por cada 1.000 fumadores al año. Y en los no expuestos, la incidencia será de 17.4 porque multipliqué 0.017 por 1.000. Entonces eso da de 17.4 por 1.000 personas no fumadoras al año. Quiere decir que hay un riesgo, efectivamente, en los no fumadores de desarrollar enfermedad coronaria. No se puede asociar al antecedente tabáquico porque no hay antecedente tabáquico, son no fumadores. Seguramente hay otro factor de riesgo o factor de exposición, pero sin duda lo más interesante de observar aquí es que en los expuestos al humo del cigarro o a los fumadores, el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria es mayor. Lo que hace el riesgo relativo es responder a la pregunta de si es mayor, ya lo vemos a simple vista, pero ¿cuán mayor es? Bueno, pues aquí acuérdense que el riesgo relativo lo vamos a obtener al dividir la incidencia en los expuestos, que fue 28, entre la incidencia, en este caso de enfermedad coronaria, entre los no expuestos. Entonces, si yo divido 28 entre 17.4, el riesgo relativo es igual a 1.6. Recordemos en las diapositivas anteriores que cuando está por arriba de 1, quiere decir que hay una asociación entre el factor de exposición o el factor de riesgo y el desarrollo de una enfermedad determinada. Entonces aquí lo que encontramos es que al quedar el riesgo relativo por arriba de 1.6 se puede confirmar la relación entre el antecedente tabáquico y el desarrollo de enfermedad coronaria. ¿Sí? Se establece entonces la medida de asociación entre la exposición y el evento y se lee de la siguiente manera. Con ese 1.6 yo puedo concluir lo siguiente. El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en los fumadores es 1.6 veces respecto al riesgo en los no fumadores. Es mayor. El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria entre los fumadores es mayor al riesgo o respecto en comparación con el riesgo de los no fumadores. Ahora vamos a ver el cálculo de interpretación de la razón de momios. Recuerden que nosotros hablábamos en las diapositivas anteriores de un estudio transversal, de un estudio de casos y controles o un estudio en un metaanálisis. En este caso se incluye el ejemplo de un estudio transversal en el cual solamente incluimos casos, por eso se llama transversal. ¿De qué se trata? Pues de pacientes con faringitis, en donde 100 de ellos fueron tratados con el fármaco A y 90 pacientes fueron tratados con el fármaco B.
Es decir, en total incluimos 190 casos de faringitis. Repito, es un estudio transversal. Aquí el investigador plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el éxito terapéutico del fármaco B? Bien, nuevamente construimos una tabla de 2x2 o nuestra tabla de contingencia, en donde se presenta en las filas el fármaco A y el fármaco B y en las columnas si mejoró o no mejoró. Resulta que con el fármaco A, del total de pacientes tratados, mejoraron 75 y no mejoraron 25. Con el fármaco B, de los 90 pacientes tratados, que es el total de pacientes tratados con el fármaco B, 81 de ellos mejoraron y 9 pacientes no mejoraron. ¿Cómo se calculan las razones de momios para cada una de las categorías? Es decir, voy a calcular la razón de momios para el fármaco A o la oportunidad de curación con el fármaco A y la oportunidad de curación con el fármaco B. Vean ustedes la diferencia en comparación con el cálculo de riesgo relativo, donde los totales no entran en el cálculo de los riesgos o de la razón de momios. Aquí lo que estamos haciendo para calcular el OT del fármaco A es dividir al total de pacientes que mejoraron con dicho fármaco, o sea, 75 pacientes, entre los pacientes que no mejoraron. Divido 75 entre 25. Pero al ser una oportunidad, no divido 75 entre el total de pacientes. ¿Ok? Entonces esto me da un total de 3. Recuerden que aquí no se puede hacer una conclusión como tal, no se puede hablar de una relación directa. Para establecer relaciones directas en los estudios transversales de casos y controles o metaanálisis, estos resultados se deben comprobar mediante un estudio de seguimiento, ¿ok? Entonces aquí cuando nosotros hacemos o interpretamos una razón de momios o tenemos un estudio de casos y controles o un estudio transversal de solo casos, hablamos de oportunidades y las oportunidades se calculan justo así. En este caso, dividiendo lo que mejoró entre lo que no mejoró, no lo que mejoró entre el total de pacientes, porque eso se le llama riesgo relativo. ¿Ok? Es como si hubiéramos seguido a esos 100 pacientes y aquí la realidad es que no lo seguimos. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos el lot del fármaco A y después calculamos de la misma manera el lot de fármaco B, dividiendo los pacientes que mejoraron entre los pacientes que no mejoraron, que sería 81 entre 9, lo que me da un total de 9. Para calcular la razón de momios, debo dividir el lot del fármaco B entre el lot del fármaco A. Y esto me da igual a 3. ¿Qué significa ese 3? Pues significa que si usamos el fármaco B, hay 3 veces más oportunidad de curarse que si se usa el fármaco A. Aquí surge una pregunta muy interesante y la expongo a todos ustedes porque seguramente se lo estarán preguntando. ¿Por qué no dividimos el lot del fármaco A entre el lot del fármaco B? Se puede, tendría 3 entre 9, ¿ok? Sí se puede. Entonces esto querría decir, dividiendo 3 entre 9, que me daría por un número por debajo de 1, esto quiere decir que el fármaco A no tiene la eficacia que el fármaco B. Acuérdense que siempre debemos hablar en positivo, ¿ok? Entonces, por eso divido el lot del fármaco B y entre el lot del fármaco A, porque de antemano yo me doy cuenta que la oportunidad de curación del fármaco B es mayor que la del fármaco A, me va a quedar por arriba de 1. Entonces, es muchísimo más fácil de interpretar. Esa es la razón más simple y la razón más sencilla. Mi referencia, entonces, es el fármaco B. El fármaco B, si yo lo uso, tengo 3 veces más oportunidad de curarme que si uso el fármaco A. Así se interpreta la razón de momios. Vean, aquí tengo un tipo de estudio de casos y controles y aquí dice, ¿cuál es el OT de tener un hijo prematuro en un embarazo con anemia? Aquí distribuí la tabla un poco diferente a la tabla anterior, ¿sí? Deberían estar en las columnas anemia y no anemia y aquí prematuro y no prematuros. Es un error que yo cometí, disculpen ustedes, porque resulta que la variable dependiente es el hecho de que nazcan los hijos prematuros o no y la variable independiente es el hecho de que la madre tenga anemia o no. Entonces, la variable dependiente, que es la prematuridad, debe ir en las filas y la variable independiente debe ir en las columnas.
Ok, bueno, vamos a resolver la tabla. Es un tipo de estudio de casos y controles. No puedo obtener el riesgo relativo, por tanto ya sé que no puedo establecer una asociación. Lo que sí puedo hacer es ver la oportunidad que tiene un niño de nacer prematuro si su madre cursa con anemia durante el embarazo. Entonces aquí tengo niños prematuros de madres con anemia, tengo 88, ¿verdad? Y niños prematuros de madres sin anemia, tengo 93. Los totales estarán dados por la suma de 88 más 93. Niños no prematuros de madres con anemia, tengo 113. Y niños no prematuros de madres sin anemia, tengo 249. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, sacar el lots de caso y el lots de los controles. Los controles, en este caso, pues van a ser los niños no prematuros, los que no fueron prematuros. Entonces voy a traer a sus madres y les voy a preguntar, oiga, ¿usted cursó con anemia durante el embarazo? O de alguna manera lo voy a sacar de su historial clínico, no lo sé, pero los niños no prematuros, repito, son mis controles y mis casos son los niños prematuros, ¿ok? El lot de casos entonces resulta de dividir entre el número de niños prematuros cuyas madres cursaron con anemia en el embarazo entre el número de niños prematuros también porque son mis casos cuyas madres no cursaron con anemia durante el embarazo y esto me da 0.94. El lot de mis controles resulta de dividir a los niños no prematuros cuyas madres cursaron con anemia durante el embarazo entre 249, que son los niños no prematuros, cuyas madres no cursaron con anemia en el embarazo, y esto me da 0.45. Si yo divido el odds de los casos entre el odds de los controles, esto es igual a 2.08. ¿Qué inferimos? Que la oportunidad o la posibilidad de tener un hijo prematuro en las mujeres anémicas es 2 veces mayor que en las mujeres que no cursan con anemia durante el embarazo. Bien, ¿cómo se interpreta la razón de momios? Vean ustedes que tengo una fuente viejita de información y esta fuente viejita de información se debe a que en realidad no hay una regla básica para interpretar la razón de momios. Hablando de la fortaleza de una posible asociación. ¿Con qué me refiero a la fortaleza de una posible asociación? Ya sabemos que la razón de momios no nos habla de asociación, sino de la oportunidad de que ambas variables pudieran estar relacionadas. En el ejemplo anterior, la prematuridad, el hecho de que un niño sea prematuro o no, con la anemia de la madre durante el embarazo. Ok, pero cada estudio retrospectivo, lo ideal, también ya se los mencioné, es validarlo en un estudio prospectivo. Y para que alguien nos dé financiamiento para validarlo en un estudio prospectivo, lo primero que nos van a preguntar es ¿cuál es la fuerza del hallazgo? Recuerden que la fuerza del hallazgo en el ejercicio anterior era de 2. Si la madre cursaba con anemia en el embarazo, tenía oportunidad 2 veces mayor o más grande de que el niño naciera prematuro. No así si la madre no cursaba con anemia en el embarazo, el niño no iba a nacer prematuro. ¿Ok? Bueno, pues para eso hace falta inferir las fuerzas de las asociaciones, la posible fuerza de la asociación que pudiera tener este dato en un estudio prospectivo. Vean ustedes, si la razón de momio calculada está entre 1 y 1.2, la fuerza de la asociación es ninguna. Si está entre 1.2, no vale la pena hacer un estudio prospectivo si la fuerza de la asociación en un estudio de casos y controles me sale de 1.2. Si me sale entre 1.2 y 1.5, la fuerza de la asociación o la fortaleza de la asociación es débil. A mi gusto tampoco valdría la pena validar este dato en un estudio prospectivo. Si es entre 1.5 y 3, como lo que encontramos en el estudio transversal de la faringitis y lo que encontramos en el estudio de casos y controles de los niños prematuros y la madre con anemia, la fuerza de la asociación es moderada y entonces aquí sí valdría la pena empezarnos a cuestionar la posibilidad de validar ese dato en un estudio prospectivo. Y si es entre 3 y 10, como lo que encontramos en el caso de la faringitis, la fuerza de la asociación es fuerte. Por tanto, valdría la pena validar en un estudio prospectivo
la eficacia del fármaco B en uno de los ejemplos anteriores. Si es mayor a 10 es cercano al infinito y casi estamos garantizando el resultado en un estudio prospectivo. Bien, ya para finalizar vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en esta charla, porque esta charla se compone de dos partes. Mañana veremos las medidas de impacto poblacional. Vamos a recordar que el riesgo relativo describe la asociación entre la exposición y el evento, lo cual es un dato importante cuando evaluamos causalidad. Por ejemplo, en el estudio de cohorte que nosotros desarrollamos con pacientes fumadores y enfermedad coronaria, observamos que el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria en los fumadores es 1.6 veces respecto al de los no fumadores. Entonces, podemos asociar al antecedente tabáquico como una de las causas para desarrollar enfermedad coronaria. No hacían la razón de Momius. La razón de Momius no es una medida de asociación. La razón de Momius establece la oportunidad o la posibilidad de que ambos factores estén asociados. Si nosotros encontramos una razón de Momius por arriba de 1 o por arriba de 10, como lo veíamos en la tabla anterior, lo más importante va a ser entonces validar ese dato en un estudio prospectivo para entonces establecer la asociación. Aquí le pongo en la diapositiva, la razón de Momius se refiere justo a la posibilidad de que ocurra un evento dado un factor de exposición, pero no es una medida de asociación. Por ejemplo, en el estudio de casos y controles observamos que la oportunidad o posibilidad de tener un hijo prematuro en las mujeres anémicas es 2 veces mayor que en las mujeres no anémicas, pero no podemos considerar a la anemia como causa de prematuridad. ¿Ven la diferencia entre un estudio prospectivo y un estudio retrospectivo? Siempre nos debemos plantear las siguientes preguntas. ¿Qué tan importante es esta exposición? Aquí con los niños con anemia nos daba un poquito por arriba de 2. Bueno, pues la fuerza de la asociación es moderada, entonces sí valdría la pena hacer el seguimiento en un estudio prospectivo. ¿Qué proporción de la enfermedad puede atribuirse a esta variable? Acuérdense que hay variables que no podemos controlar. Probablemente esas madres que tenían anemia también tenían otra cosa por ahí que no nos dimos cuenta o que no pudimos controlar, no sé, otra enfermedad o estaban, no sé, tenían niveles altos de triglicéridos, colesterol, etcétera. Pudieron haber otros factores, otras variables que no controlamos y que nos estén dando un falso efecto. ¿Ok? Lo mismo en las mujeres no anémicas. Puede ser que estuvieran tomando un complejo vitamínico super non plus ultra que evita la prematuridad. No lo sabemos. Siempre hay que considerar que aunque tratamos de controlar el mayor número de variables en cada uno de nuestros estudios, ya sean prospectivos o retrospectivos, las cosas se nos pueden escapar. Entonces hay que ver qué proporción de esta enfermedad se puede atribuir justo a la variable que nosotros estamos analizando, que es la presencia de anemia en las mujeres, en las madres, la prematuridad asociada a la anemia en las madres, y qué impacto, sobre todo, tendría para establecer el impacto que tendría controlar esta variable dentro de una población estudiada. Si, por ejemplo, nosotros hubiéramos encontrado que las madres con anemia tienen más de 10 en razón de momio, expresados en razón de momios, acuérdense que esto no tiene unanimidad, pero que tiene más de 10 expresado en razón de momios, de tener un hijo prematuro, pues sería súper importantísimo corroborarlo en un estudio prospectivo, porque seguramente va a resultar que la anemia es una variable que se debe controlar en el embarazo, porque si no el riesgo de prematuridad se va a la alza, ¿sí? Y con las consecuencias que esto acarrea. Bueno, pues entonces ya sabemos ahora calcular el riesgo relativo y la razón de momios. Estos son estudios propiamente epidemiológicos donde la estadística inferencial se hace notar muchísimo más, porque todas estas medidas son de impacto poblacional, controlables en nuestra población para que las enfermedades se contengan, para que las enfermedades se controlen de una manera apropiada y lo mejor posible. Por eso les traigo el ejemplo de cálculos de riesgo relativo y de razón de momios, de estos estadísticos, repito, por su impacto que tienen en las poblaciones. Son medidas de impacto, son medidas, sí, no medidas de medición, son medidas de aquello que podemos controlar en la población. Nos hablan de aquello que podemos controlar en la población.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en un ratito para la resolución de un ejercicio y también para la aclaración de dudas en el caso de que estas surjan. Muchas gracias.